El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Julia escuchó el ruido. Era un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el piso del apartamento de arriba. No le prestó mucha atención al principio. Los viejos edificios de la ciudad siempre crujían por la noche, pero entonces se repitió. Y esta vez le siguió un sonido más inquietante, un rasguño prolongado que parecía venir directamente del techo. Julia se levantó de la cama, con la piel erizada, y decidió subir a revisar. Con cada paso, el sonido se hacía más claro. Al llegar al piso de arriba, notó que la puerta del apartamento vecino, que llevaba meses vacante, estaba entreabierta. La oscuridad al otro lado era profunda, y el pasillo olía a humedad. Empujó la puerta con cautela. En el centro de la sala, iluminado por la débil luz de la calle, había un viejo gramófono tocando un disco rayado que repetía la misma melodía inquietante. Al lado, un montón de fotos en blanco y negro estaban esparcidas por el suelo. Julia se agachó para verlas mejor. Eran en el centro de la sala iluminadas en diferentes lugares y momentos del último año. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un susurro helado le recorrió la espalda. «Te estaba esperando». Julia se levantó de golpe, con el corazón latiéndole en los oídos. La voz profunda y distante resonaba por la habitación como si proviniera de todas partes y de ninguna a la vez. Giró en círculo buscando el origen, pero la sala permanecía vacía, salvo por el gramófono y las fotos. De repente, el disco rayado se detuvo y la habitación cayó en un silencio sofocante. Sin pensarlo dos veces, Julia se abalanzó hacia la puerta para escapar. Pero al llegar al umbral, la puerta se cerró de golpe frente a ella, dejándola atrapada en la penumbra. Fue entonces cuando vio una sombra moviéndose en el fondo de la sala. Una figura alta y delgada emergió de la oscuridad, vestida con un abrigo largo que parecía parte de la propia negrura. En la mano sostenía una de las fotos, observándola con un interés perturbador. «Siempre te ha gustado curiosear, ¿no es así?», dijo la voz con un tono que sonaba casi divertido. «Por eso sabía que vendrías». Julia retrocedió hasta chocar con la pared. Sentía el frío del yeso en la espalda mientras trataba de encontrar las palabras. «¿Quién eres?» «¿Qué es esto?», preguntó, intentando mantener la voz firme. La figura se acercó lentamente, con pasos ligeros que no hacían ruido en el suelo de madera. A medida que se aproximaba, Julia notó algo extraño en su rostro. No había rasgos definidos, solo una sombra profunda, como si su rostro hubiera sido borrado. «Soy quien ha estado observándote, Julia, desde hace mucho tiempo». La figura extendió la mano con la foto. «Y ahora es tu turno de mirar». Al tomar la foto con manos temblorosas, Julia vio algo que la hizo estremecer. Era una imagen de ella, no del pasado, sino en ese preciso momento atrapada en esa habitación, y detrás de ella otra figura aparecía en la foto. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire parecía más denso y por un momento le costó respirar. Sin saber qué más hacer, volvió a mirar la foto en su mano. Esta vez había algo diferente. La figura que la acechaba en la imagen estaba más cerca, y la expresión de su rostro, una sonrisa torcida y vacía, comenzaba a formarse con mayor claridad. Decidida a escapar de esa pesadilla, Julia se lanzó hacia la ventana al otro lado de la habitación. La abrió de par en par y se asomó. El callejón oscuro abajo no era una caída segura, pero en ese momento parecía mejor opción que quedarse allí. Sin embargo, justo cuando estaba por saltar, un sonido la detuvo en seco. La melodía del gramófono había vuelto a sonar, pero esta vez la canción no estaba rayada. Era clara, hipnótica y de alguna forma familiar. Giró lentamente y vio que el gramófono no estaba solo. Había alguien agachado a su lado, una niña pequeña, con un vestido antiguo y el cabello enmarañado, girando la manivela para mantener la música en marcha. Julia sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a esa niña antes, pero algo en ella despertaba un recuerdo vago, casi olvidado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julia, sin saber si debía acercarse o huir. La niña levantó la vista y la miró con unos ojos oscuros y vacíos. Su voz sonó extrañamente madura cuando habló. «Es hora de recordar, Julia. Todo comenzó aquí, contigo y conmigo». Julia sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Un torbellino de imágenes confusas invadió su mente. Un viejo parque de diversiones, un carrusel en ruinas y la risa de una niña que se mezclaba con el chirrido de las cadenas oxidadas. Recordó haber estado allí, pero algo terrible había sucedido.
algo que había tratado de olvidar. La niña sonrió de manera escalofriante y extendió una mano hacia ella. No puedes escapar de lo que pasó. Ven conmigo y todo tendrá sentido, o quédate y déjalos atraparte de nuevo. Julia sintió el peso de la elección caer sobre ella. No había garantía de que seguir a la niña le daría respuestas, pero quedarse significaba enfrentarse a la oscuridad que ya había probado ser mortal. Con un último vistazo al gramófono, decidió extender su mano hacia la niña. Julia parpadeó y se encontró en un paisaje completamente distinto. Estaba de pie en medio de un viejo parque de diversiones, igual al que había visto en sus recuerdos. El lugar estaba envuelto en una niebla densa que oscurecía las luces parpadeantes del carrusel, cuyas figuras de animales se balanceaban lentamente, como si un viento invisible las empujara. A lo lejos se escuchaba el chirrido metálico de una rueda de la fortuna oxidada girando perezosamente. La niña seguía allí, de pie a su lado, mirándola con ojos que parecían saber demasiado. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el centro del parque. Julia no tuvo más opción que seguirla, incapaz de escapar de la sensación de que este lugar albergaba respuestas que había bloqueado de su memoria por una razón. «¿Qué es este lugar?», preguntó Julia con un temblor en la voz. «Es donde todo comenzó», respondió la niña sin voltear la cabeza. «Y también es donde debe terminar». Mientras caminaban, Julia empezó a recordar más detalles. Había estado en ese parque cuando era niña, pero no estaba sola. Estaba con una amiga, una niña que siempre había sido valiente y curiosa, dispuesta a explorar cada rincón oscuro de ese lugar. Recordó cómo una vez habían decidido colarse en la parte más alejada del parque, un área que estaba cerrada al público. Fue allí donde todo cambió. La niebla se disipó lo suficiente para revelar una vieja casa de espejos al borde del parque. Era más grande de lo que Julia recordaba y las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban su rostro de forma distorsionada. La niña, aún sosteniendo su mano, la condujo hasta la entrada. «Estábamos aquí juntas, Julia. Tú y yo», dijo la niña con una voz que resonaba como un eco lejano. «Pero solo una de nosotras salió». Julia sintió un nudo en el estómago. Los recuerdos llegaban en fragmentos. Un juego que se volvió aterrador, los reflejos interminables en los espejos y el instante en que su amiga desapareció entre los pasillos de cristal. Nadie la había vuelto a ver, y Julia, presa del pánico, había bloqueado aquel recuerdo para protegerse del dolor y la culpa. La niña soltó su mano y comenzó a retroceder, fundiéndose con la oscuridad del interior de la casa de espejos. «Entra, Julia. Mira lo que nunca quisiste ver». La voz de la niña se desvanecía con cada palabra. «Y enfrenta aquello que dejaste atrás». Julia se quedó de pie en la entrada, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabía que lo que estaba al otro lado de esas puertas no era solo una serie de espejos, sino el reflejo de su pasado, distorsionado y siniestro. Dio un paso al frente y cruzó el umbral, decidida a descubrir la verdad que había estado evitando, sin imaginarse que lo que encontraría le haría cuestionar no solo su pasado, sino también quién era en realidad. Julia avanzó lentamente por el laberinto de la casa de espejos, con su reflejo multiplicándose a su alrededor. Las figuras brillaban y se desvanecían en la penumbra, distorsionadas en formas que no parecían humanas. Cada paso resonaba con un eco inquietante, y la sensación de que algo la observaba desde cada rincón se volvía más opresiva. A medida que se adentraba más, las imágenes en los espejos comenzaron a cambiar. Ya no eran solo reflejos suyos, ahora veía escenas del pasado, como si los espejos mostraran fragmentos de aquel día. Vio a dos niñas corriendo por el parque, riendo y gritando con emoción. Luego, la escena cambió bruscamente a un pasillo oscuro dentro de la casa de espejos, donde su amiga se detuvo frente a un espejo diferente, uno que no reflejaba nada. Julia sintió que el aire se volvía más frío. Avanzó hacia ese espejo en particular, el mismo que había captado la atención de su amiga aquel día. Cuando se paró frente a él, notó que, en lugar de reflejarla, mostraba una versión diferente del parque, un lugar oscuro y retorcido. Y allí, del otro lado del cristal, estaba la niña, la misma que la había guiado hasta allí, mirándola con una expresión vacía. «No puedes esconderte más, Julia», dijo la niña desde el otro lado del espejo. «Me dejaste aquí, atrapada, y yo me convertí en parte de este lugar. Pero tú olvidaste. Pensaste que podrías vivir como si nunca hubiera sucedido.
Julia retrocedió, horrorizada por la verdad. La niña al otro lado del espejo no era otra persona, era ella misma, la parte de su alma que había quedado encerrada en ese lugar cuando salió corriendo, dejando atrás a su amiga. La culpa y el miedo la habían llevado a reprimir los recuerdos, fragmentando su mente. No, no fue mi culpa, murmuró Julia mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Yo era solo una niña. No sabía lo que hacía. La niña del espejo sonrió con una tristeza infinita.